Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto que hoy este programa número 14, 11 de septiembre, estén con nosotros. Estoy feliz de estar con ustedes. Revista Fortuna, Astillero, tienen el gusto de darles la bienvenida. Hoy vamos a platicar con ustedes sobre un tema que resulta sumamente importante. ¿Qué pasa con el espectro radioeléctrico? ¿Y eso qué es? ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Ustedes saben que nuestros teléfonos celulares, el internet, nuestras pantallas, pues están conectadas a través de estas ondas que de alguna manera pues están administradas por el gobierno, que son recursos del espectro radioeléctrico que hace 2 años hubo un decreto, o hace 2 años hubo condiciones para que se buscara que las empresas pagaran contraprestaciones. Si no me equivoco, fue así, pero vamos a tener a 2 expertos que nos van a explicar por qué de 2 años para acá ha habido condiciones que nos dicen que tal vez el cobro de derechos sobre el espectro radioeléctrico, que afecta, por supuesto, lo que pagamos de factura en nuestro celular, lo que pagamos en nuestra cuenta de internet, quizás no estén funcionando. Quizás sí el gobierno está recaudando más, que eso es bueno, pero quizás se están deteniendo inversiones, empleos, quizás podríamos comenzar a pagar más por la comunicación a través de dispositivos celulares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha dado criterios sobre qué es legal y qué es de derecho tributario que se paguen contraprestaciones. Pero ¿qué nivel de contraprestaciones debemos pagar? Me da mucho gusto saludar aquí a Sonia, a Luis Salas, a Alejandro León. También me da gusto saludar a Ernesto Araiza. Y ya por ahí estábamos viendo algunos de nuestros invitados. Les voy a presentar ya a nuestros invitados. Está con nosotros la maestra Nujat, que ella es presidenta del Consejo Consultivo y presidenta de la Mesa de Seguridad. Nujat, muy buenas noches. Quiero saludarte. Nujat Ponce Curi, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Nujat, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Claudia, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, Nujat. Ya nos está escuchando la audiencia de Astillero, que está muy pendiente porque le interesa mucho este tema. Y también le doy la bienvenida a Federico Hernández Arroyo. Federico, gracias por estar aquí, porque eres el coordinador del Comité de Telecomunicaciones de la ANADE. Quiero darles algunos datos de la trayectoria de nuestros invitados. La maestra Nujat Ponce Curi es presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Fuiste presidenta, ¿verdad? Sí, Nujat. acabo de terminar el 31 de agosto, entregué la presidencia del Consejo Consultivo. Perfecto. Y eres presidenta de la Mesa de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial, que es un tema también muy relevante. Ojalá pronto pudiéramos platicar contigo sobre este tema. Y bueno, pues como decíamos, eres presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas de la ANADE. Y quisiera también dar algunos datos de nuestro invitado, Federico Hernández Arroyo. Es licenciado en Derecho por el ITAM y tienes una maestría en regulación en la London School of Economics and Political Science. Y bueno, pues has trabajado en el área general de asuntos jurídicos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ahora es socio del despacho Hogan Lovells y estás a cargo de la práctica en México de telecomunicaciones, medios y tecnología. Voces más que autorizadas para platicar sobre este tema, Nujat, porque tenemos ya presupuesto de egresos, tenemos ley de ingresos y ahí debe venir cuál es el monto que busca recaudar el gobierno federal por los derechos a los concesionarios de redes de telecomunicaciones, redes de telefonía. Nujat, ¿cómo viene el presupuesto y si se escuchó las voces del sector
y también los argumentos que indicaban que podría ser un tema que podría perjudicar a los usuarios. Nuhat, por favor. Muchísimas gracias, Claudia. Nuevamente, un saludo a ti, a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan. Fíjate que quisiera empezar para responderte esta pregunta muy puntual. Que sepan, a lo mejor los que nos están escuchando, qué es esto del espectro radioeléctrico, porque muchas veces a lo mejor podemos no contextualizar o entender de qué se trata. Déjenme les platico que todas las comunicaciones inalámbricas, o sea, cuando nosotros utilizamos nuestros teléfonos, estamos utilizando en esa comunicación, ya sea una red pública o una red privada, utilizamos algo que se llama espectro radioeléctrico, es decir, una serie de ondas, literalmente, que se utilizan para transportar esta información. Es decir, cualquier comunicación que nosotros, les digo, enviamos al utilizar algún dispositivo que tenga o que emita alguna comunicación, pues ya sea, les digo, el aparato que sea, el dispositivo que sea, utiliza este tipo de ondas para transmitir estas comunicaciones que se le llama o se le conoce como el espectro radioeléctrico. Y para tener pues estas comunicaciones, las organizaciones inician ciertos procesos para tener ciertos espacios de este espectro y poder así pues buscar obviamente la comunicación, ¿no? Y esto pues impacta, como bien decíamos, en distintos sectores, ya que pues para promover, para preservar no solamente la economía, el medio ambiente, las comunicaciones evidentemente, temas de transporte, de energía, obviamente pues nuestro trabajo, a lo mejor nuestro día a día, pues es clave también esto, amén de proteger y promover ciertos derechos humanos digitales. Entonces, por eso digamos que este tema ha tenido tanto impacto y tanto auge. Contestando tu pregunta, efectivamente ya se presentó el paquete económico y no viene una modificación, una reforma, vaya, ni para arriba ni para abajo, no se mueve el costo de este espectro radioeléctrico. Y aquí, Federico, no sé si tú quieras ahondar en la respuesta. Sí, muchas gracias, Nuhat, y gracias, Claudia, por la oportunidad de estar contigo en este programa y con tu auditorio para platicar este tema tan importante. Como bien lo decía Nuhat, en la propuesta de Ley Federal de Derechos que ya envió la Secretaría de Hacienda al Congreso, lo único que proponen es que no se actualice el monto de los derechos conforme inflación. Es el único cambio que vemos en relación con este tema. Sin embargo, desde hace varios años, la industria, incluyendo al regulador, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha sido enfático y ha estado señalando reiteradamente que los precios por el uso del espectro radioeléctrico en México son de los más altos a nivel mundial, incluyendo a nivel Latinoamérica. Y eso impacta pues negativamente en el desarrollo de las telecomunicaciones en México, tanto en calidad, en diversidad, en precio, cobertura. Y hay estudios, por ejemplo, de la GCMA, que es una organización que reúne a los jugadores en los servicios de telecomunicaciones móviles a nivel mundial, incluyendo en México, donde señalan, hicieron un análisis pues, de cuál es la situación del costo del espectro en México y pues reiteran y confirman que el costo es de los más elevados que existen a nivel mundial y eso, esta organización, la GCMA, lo que ha señalado es que si los precios hubieran estado alineados con la media internacional, tendríamos, en México habrían 5 millones más de usuarios de telefonía móvil con tecnología 4G y la velocidad y las comunicaciones serían 30% más rápido. Entonces, definitivamente estamos hablando de que el costo del espectro ha estado impactando negativamente a un sector de la población y ya hemos visto también que operadores han renunciado al espectro radioeléctrico, principalmente Telefónica, ya desde hace varios años. Entonces, sí es un tema que preocupa al sector de que el gobierno federal, principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es
la encargada de elaborar el paquete económico, incluyendo la propuesta de Ley Federal de Derechos y también incluyendo al Congreso de la Unión, no escuchen las voces de distintos actores del sector telecom, incluyendo al regulador, en el sentido de que esto debe cambiar porque eso puede impactar negativamente, como ya señalaba con este ejemplo, a las telecomunicaciones en México. Federico, quisiera que nos también, quisiera que nos comentaran cuál es el monto que espera la Secretaría de Hacienda obtener por derechos para este 2024. Y entonces estaríamos frente al hecho de que nosotros estábamos reporteando este tema y que el ajuste solamente sería, pues no ajustar inflación 3.8 para 2024 y no el ajuste que se pedía mínimo de 20-30%, porque aumentó hace un par de años más de 50% y se estima que el sobrecosto del espectro es de 60% respecto a otros países, ¿no? Es correcto. En términos muy generales, los precios del espectro en México están por arriba de un 60%, alrededor de un 60%, dependiendo comparado con qué países, pero en términos generales es la media internacional. Lo importante, evidentemente, el no actualizar con inflación, pues eso genera una disminución porque no se actualiza, pero en el fondo no se ataca el problema. El problema sigue estando ahí porque seguimos teniendo este sobrecosto de un 60%. Y eso impacta también en cuanto a la recaudación, en el sentido de que si los operadores han renunciado al espectro, entonces el Estado está dejando de recibir las contraprestaciones que ese operador hubiera estado pagando si el espectro hubiera estado más bajo. Entonces, para poner el ejemplo concreto, tanto Telefónica como AT&T en menor medida y en unas bandas mucho más específicas y en menor cantidad, pero ambos operadores han renunciado al espectro y esa renuncia ha implicado una disminución en el cobro de los derechos respecto de ese espectro que han renunciado. Y también impacta en el sentido de que el instituto tiene la intención de licitar nuevo espectro precisamente para poder mantener la asignación de espectro a los operadores móviles para que puedan continuar con la evolución y el desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios de quinta generación, los servicios de 5G. Y para los servicios de 5G requieres distintos tipos de bandas bajas, bandas medias, bandas altas, para ponerlo en términos muy prácticos y muy generales. Y los operadores requieren de esos tipos de bandas porque dependiendo en dónde presten los servicios, pues requieren esa diversidad espectral. Y sin embargo, si los precios no se ajustan y existen precios altos, lo que se anticipa es que los operadores no vayan a estar licitando ni pagando por ese nuevo espectro y en ese sentido la recaudación tampoco podría aumentar. Entonces vemos realmente aquí una problemática porque también en la última licitación de espectro prácticamente el 90% del espectro disponible en esa licitación se quedó desierto, no se asignó. Los operadores actuales solo fueron por pedacitos muy específicos de espectro, pero la gran parte del espectro que se puso a disposición no se asignó y en eso también implica o tiene como consecuencia que no se recaude por ese espectro que en un escenario ideal se hubiera asignado si es que los precios hubieran sido más competitivos y más bajos, ¿no? Entonces, se ha identificado que la visión del gobierno ha sido recaudatoria porque no quiere bajar los precios, pero también el hecho que se sigan manteniendo altos implica que el nuevo espectro no se asigne y no entre nuevas empresas y por lo tanto tampoco se pague por ese nuevo espectro que pudiera estar disponible. Cabe señalar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha señalado
el espectro que debería estar asignable por país tiene unas métricas para definir cuál es el espectro que los países deberían de tener asignado para la prestación de servicios de última generación. Y prácticamente México iba avanzando, pero en los últimos años, debido a esta situación y ante la renuncia que hemos visto, como comentaba, tanto principalmente Telefónica como de AT&T, hemos visto que el precio que existe menos espectro y menos pago por lo mismo. Entonces, y además de que existen este sector de la población que no han podido acceder a los servicios de telecomunicaciones precisamente por la falta de espectro. Entonces, un poco el exhorto es ver cuáles son los impactos sociales que también se están dando y que no solo es un tema 100% recaudatorio, sino es empujar el sector telecomunicaciones para que puedan avanzar en la instalación de infraestructura y llegar a zonas donde ahorita no están, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Nujat, muchas gracias, Federico. Nujat, como presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, la ANADE, y que se están ocupando ustedes de todo este asunto del espectro, ¿no pasa, Nujat, como en el sector de los bancos, que a pesar de todas las restricciones, a pesar de regulaciones en contra, y quiero que pensemos en este escenario, las empresas de telecomunicaciones siguen ganando dinero porque es un bien prácticamente, es un servicio inelástico, seguimos usando, hay una demanda creciente y creo que el gobierno con este enfoque recaudatorio pues está observando que entonces que las empresas pues vayan contra sus márgenes. Eso en términos de el enfoque legal, ¿tú cómo lo ves, Nujat? ¿Cómo pueden las empresas, pues de alguna manera darle a conocer al gobierno que sus márgenes están presionados, si es así, que necesitan seguir creciendo, necesitan seguir pagando ICR, por ejemplo, más impuestos sobre la renta en otras actividades? ¿Cómo lo ves tú? ¿No pierden las empresas de telecom? Sería mi pregunta. Muchas gracias, Claudia. Fíjate que aquí es importante comentar, nosotros como ANADE, como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, nosotros buscamos, por supuesto, revisar, y por eso nuestro posicionamiento fue técnico-jurídico respecto de las iniciativas, las reformas o cuestiones que evidentemente impactan a las empresas. Y aquí me parece muy importante esto que preguntas, porque me parece que es momento de hacer un llamado y de decir que debemos de trabajar ciudadanía y autoridades, sector público y sector privado, con una sola agenda y que esa agenda sea por México. Me parece que sin duda estos temas del espacio y de las cuestiones de la reforma en materia de telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con el espacio radioeléctrico impacta no solamente al empresariado, no solamente a la autoridad, sino también, por supuesto, a los usuarios, ¿no? No sé si recuerden, hace muchos años, pero ¿se acuerdan que hablar, por ejemplo, por larga distancia era carísimo? ¿No? O sea, ¿se acuerdan también incluso cuando empezaron los teléfonos celulares, que incluso pagábamos por minuto y teníamos unos números frecuentes, e incluso fue bajando y de repente tenías 5 minutos para hablarle a alguien y te costaba un cierto monto y entonces estabas pendiente de, oye, ya casi son los 5 minutos, te cuelgo y te vuelvo a marcar? Bueno, pues digamos que todo esto que parece que hablamos de hace mucho tiempo, gracias al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a las reformas en materia de telecomunicaciones, ahora podemos hablar con mejores costos, con costos más competitivos, podemos tener y buscar, por supuesto, un acercamiento con quienes estén más alejados, y pues la pandemia también nos dio ese empujón al mundo y al entorno digital. Esto lo pongo en contexto porque, pues sin duda, hay que buscar y generar también esta búsqueda con parámetros internacionales, sabiendo que debemos ser competitivos, ¿no? Yo creo que
haciendo cada uno de nosotros nuestra parte, podríamos tener, y les digo, trabajar en esas mejores condiciones, buscando que, uno, las empresas pues puedan prestar mejores servicios más competitivos y que generen valor. Dos, nosotros como usuarios de estos servicios podamos también tener una mejor oferta en ellos y además a un buen costo, y que por supuesto la autoridad pues tenga el cumplimiento normativo y el pago de impuestos que corresponda como debe de ser, ¿no? La verdad es que nosotros, por eso hablo del posicionamiento técnico jurídico, porque nos interesa aquí tener empresas competitivas, tener empresas que cumplan, y nosotros generar ese asesoramiento ético, técnico, jurídico que se requiere para la generación de valor, ¿no? Esto, repito, es importante porque, pues sin duda, cuando viene algún tipo y esto lo venimos arrastrando, como bien decía Federico, o sea, no es de poco tiempo para acá, y tú también lo anunciabas desde un inicio. Hay estándares y hay estudios internacionales para saber qué tan competitivos somos o no. Somos un país donde se cobra, pues ya dijiste tú, el porcentaje alto respecto de otros, y esto nos genera una merma en mejorar estos servicios de telecomunicaciones, por un lado, y por el otro, garantizar también derechos humanos que se dan pues a través de los espacios digitales, ¿no? Como es el derecho al internet, a la protección de datos personales, el tema de ciberseguridad que está pues en boca de todos, y creo que necesitamos generar un ganar-ganar. Al final del día, y lo decía Federico, el tema recaudatorio, la reforma no trajo ningún movimiento, pero me parece que es importante analizar qué queremos en esa trazabilidad y en esa estrategia futuro, ¿no? No se trata de colapsar ni al sector público ni al privado, sino trabajar en equipo. Y les digo, en miras, y por eso pongo estos ejemplos de cuando nos costaba carísimo hablar de larga distancia, ¿no? O ahora, por ejemplo, con la reforma, pues la verdad es que hemos tenido muchas mejores oportunidades de comunicación. Y creo que pues a lo mejor detener o no analizar, y de ahí que hacemos un llamado a las autoridades precisamente para que se analice este tema, y con mucho gusto nosotros podemos coadyuvar en los análisis que se necesiten, pero que busquemos esa estrategia y esa competitividad hacia adelante, ¿no? Para el futuro. Los próximos días, Nuhat, van a ser importantes porque los legisladores van a revisar el presupuesto de egresos, la ley de ingresos. ¿Ustedes van a presentar estos argumentos ante el Poder Legislativo? Nosotros tenemos espacios efectivamente en los parlamentos abiertos, y buscamos, sí, y por ello el posicionamiento, el comunicado que se hizo hace un par de días, para buscar precisamente pues este llamado a las autoridades a buscar pues la revisión de esos costos. La verdad es que hay muchos estudios, tanto nacionales como internacionales, que generan números que son importantes. La verdad es que lo que no se mide, pues, o lo que no se tiene información, no podemos tomar las mejores decisiones. Entonces me parece importante que revisemos todo lo que ya se analizó para que se pueda dar este nuevo costo, ¿no? Creo que es importante que tengamos y generemos una sana competencia también. No sé, Fede, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, y digo, en adición a lo que nosotros pudiéramos aportar, creo que es importante también tomar en cuenta pues la voz de las empresas que son realmente las afectadas en este tema, y también tomar en cuenta la posición del regulador. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya ha emitido distintos estudios haciendo análisis de la circunstancia y haciendo propuestas específicas en relación con este tema, y al ser ellos los expertos y como órgano constitucional autónomo encargado de velar por las telecomunicaciones en México, me parece que se le debe dar el espacio correspondiente al regulador para que pueda plantear y pueda tener una discusión seria, franca y transparente con los tomadores de decisiones, tanto en el Congreso de la Unión como en la Secretaría de Hacienda, que entendemos que se han dado, pero sin embargo, pues no vemos avances. Entonces creo que debe de llevarse a cabo realmente un análisis mucho más profundo entre todos los actores involucrados para poder llegar a una solución. Esto definitivamente no puede seguir así.
y de seguir así, pues nos vamos a ver afectados como usuarios y como país. Hay que recordar, por ejemplo, y ahorita estaba viendo precisamente la revista que tienes de Nearshoring. Nearshoring también es un tema que tiene relación con esto. Las empresas que vienen de otros países a instalarse aquí en México, precisamente esas empresas son de última tecnología y lo que requieren son servicios de telecomunicaciones de última generación, y para eso se requiere espectro y se requiere que las empresas de telecomunicaciones tengan la posibilidad de hacerse ese espectro a precios que sean razonables comparados con los estándares internacionales, para que puedan establecer y diseñar soluciones específicas para las empresas en temas de telecomunicaciones. Con el surgimiento del 5G, están surgiendo nuevas tecnologías y nuevos servicios y redes privadas 5G dedicadas para usos comerciales y empresariales, específicamente para generar redes privadas, que las nuevas tecnologías, las nuevas fábricas, imaginemos estas nuevas fábricas que se están instalando en el norte del país y en otras partes de México, van a requerir tecnología de punta y tecnologías y servicios de telecomunicaciones de punta, y para eso requerimos el espectro. Claro. Además de los servicios a todos los demás personas y usuarios, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper relevante. Y evitar los riesgos, ¿no? O sea, evitar lo que decías justo ahorita del nearshoring y los temas de cumplimiento del TEMEC. O sea, recordemos que hay muchas cosas en donde si seguimos con esto, pues los riesgos obviamente incrementan, ¿no? Claro. Nuhat, ¿por qué la ANADE? ¿Por qué Federico? ¿Por qué tú, Nuhat, defendiendo este tema a nombre de las empresas? Porque podría ser un tema muy técnico, ¿no? Podría ser un tema de economistas, pero ustedes son abogados. Y les doy dos cifras: 16,800 millones de pesos son lo que se esperaba recaudar para 2023 por derechos por concepto del espectro, y también se estima que 13,000 millones de pesos se dejaron de recaudar luego de que hubo devolución del espectro Telefónica Movistar. La pregunta final, y todavía nos vamos a robar 10 minutitos del espacio de Astillero, porque me parece que estamos alcanzando un nivel de explicación muy interesante en un tema que ha sido muy complejo, pero todos nosotros somos usuarios de telefonía celular, de internet, todos estamos preocupados porque se generen más empleos, porque el sector de las telecomunicaciones crece al doble del Producto Interno Bruto. Entonces, no es poco lo que estamos perdiendo. Pero yo quería preguntarles si ustedes realmente se sienten optimistas de poder llevar los argumentos económicos al Congreso. ¿Por qué? Porque estamos frente a una coyuntura muy importante. La discusión son 2 billones de pesos de deuda. Tenemos un valor nominal de nuestro PIB de 32 billones de pesos. Es manejable, pero sabemos que en 2024 se va a buscar hasta el último peso de recaudación. ¿Ustedes se sienten optimistas de llevar estos argumentos? Y dos, una sala de la Suprema Corte de Justicia dijo que es totalmente constitucional que el Estado cobre por los derechos del espectro. ¿Habría espacio para algún tema de defensa legal? Las dos preguntas. Gracias, Nuhat y Federico. No, hombre, a ti, Claudia. Fíjate que, a ver, no es que nosotros defendamos a las empresas o no, sino nosotros hacemos análisis técnico-jurídicos de las reformas y de las leyes. Lo que hacemos como abogacía organizada, pues precisamente es generar y analizar a través de propuestas de valor, pues todo lo que impacta, digamos, al encono legislativo en nuestro país. O sea, nosotros buscamos, obviamente, la defensa, obviamente, del Estado de Derecho, obviamente, de la legislación, y vemos los impactos que ciertas pues modificaciones o ciertas propuestas pudieran generar evidentemente en la empresa, porque pues somos precisamente la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ¿no? Entonces, quiero contextualizar esto porque, y por eso decía el tema del trabajo en equipo,
porque sin duda buscamos este balance. Al final del día, con este análisis, pues estamos viendo los riesgos que se puede generar y efectivamente, o sea, el gobierno puede cobrar, sí, sin duda. No estamos diciendo que no. Lo que buscamos es que este cobro tenga un contexto, digamos, con los parámetros internacionales, con obviamente las circunstancias de nuestro país y garantizando, por supuesto, que la ciudadanía pues pueda tener, que las y los mexicanos puedan tener un buen servicio de telecomunicaciones, ¿no? Esto amén de pues trabajar en equipo también con la Secretaría de Hacienda, por eso hacíamos este llamado y coadyuvamos con ellos, por supuesto, porque te digo, nos parece importante el que se tengan las mejores condiciones para que planeemos una mejor estrategia a futuro. Respecto de si nos vemos optimistas o no, yo te diría, creo que es importante que generemos este estudio y que se presente para poderles dar mejores y mayores herramientas a nuestros legisladores para la toma de decisión. Yo la verdad es que veo siempre mucha voluntad política, veo también que existe la voluntad del trabajo en equipo y me parece que presentando este análisis y tomando en cuenta pues los datos duros, pues se pueden llegar a las mejores tomas de decisiones. Entonces yo espero que esto pueda darse y que podamos entablar este diálogo. ¿Hay riesgo jurídico, Nuhat, de este análisis que tú realizas? ¿Qué riesgo jurídico tiene el Estado mexicano frente al TEMEC? ¿Consideras que podría haber esta posibilidad de que se argumentara que hubo un cambio de legislación en donde se están afectando los intereses de empresas amparadas por el TEMEC? ¿Ese es el riesgo jurídico? Yo creo que, y ya el propio USTR ya lo ha señalado y lo ha comentado expresamente, de que precisamente los altos costos del espectro no son consistentes con el TEMEC. Y entonces ahí podríamos tener un frente legal a nivel internacional entre México, Estados Unidos, en relación precisamente con el cobro del espectro. Entonces, ese es un posible riesgo que identificamos y que lo han identificado también otros actores dentro del propio sector. Y bueno, yo creo, pero más allá de eso, lo importante es que estamos dejando a un lado a un sector de la población que, como les decía, según los estudios, si los precios hubieran estado más bajos, habría 5 millones de nuevos usuarios. Entonces, pues 5 millones de nuevos mexicanos que tengan servicios que antes no tenían de telecomunicaciones, a mí se me hace mucho. Y más allá del tema legal que pueda o no ser más, generar ruido o generar trabajo para algunas personas o generar alguna controversia para el país, no hay que perder de vista que se están dejando de conectar a personas y a mexicanos que requieren esa conexión y que además el acceder a esa conexión les permite acceder a otros derechos humanos, a tener acceso a la información, a poder tener posibilidad de libre expresión a través de los medios digitales. Ahorita, y como ha avanzado el mundo, la tecnología y los servicios de telecomunicaciones y el acceso a las redes sociales y a todo lo que nos brinda el nuevo mundo digital, ya parece que es un tema que debemos de tener acceso y que no nos podemos dar el lujo de dejar a 5 millones o más de mexicanos sin este tipo de servicios. Gracias, Federico. Nuhat, ¿tú quieres agregar algo sobre este punto? Muchas gracias. Pues yo nada más buscar, como les decía, este diálogo, ¿no? Yo creo que es importante la búsqueda de la generación de valor. Creo que también aquí hay otra forma, precisamente, digamos, en un ganar-ganar de lo que comentaba Federico. A ver, si tenemos más millones de usuarios, pues de todas maneras se recauda. ¿Por qué? Porque tienes más espacio en el espectro, porque tienes más usuarios de telefonía móvil y me parece que es pues simplemente buscar la manera de tener una estrategia que permita tener un México que sea un puerto seguro, que sea un México mejor conectado,
que tengamos mejores y mayores servicios, porque además, bueno, sabemos, y lo decía también ahorita Federico, hay muchos derechos humanos que se ejercen a través de las telecomunicaciones, a través de los medios digitales. Les digo, el tema de la pandemia nos dio a todos, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo a través de un entorno vía remota, ¿no? O sea, estamos utilizando los servicios de telecomunicaciones. Entonces, me parece que es importante que lo veamos en una estrategia hacia adelante. Decía en su momento, cuando estábamos en la pandemia, se hizo una entrevista a quien en ese tiempo era el secretario de Educación y le preguntaban que, de acuerdo al INEGI, cuál había sido el dispositivo más utilizado para tomar clases a distancia. ¿Se acuerdan cuando estábamos todos en el encierro y había muchas clases, obviamente, a distancia y en línea? Y el secretario refería que el medio a través del cual las niñas, niños y adolescentes tomaban sus clases era un teléfono celular. Entonces, si estamos hablando también de que este tipo de actividades pueda llevarse a cabo a través de este dispositivo, pues sin duda necesitamos mejores y mayores condiciones de telecomunicaciones, ¿no? Muchas gracias, Nuhat. Este tema de la cobertura social está pendiente desde hace muchos años. Falló nuestro agente o nuestro jugador preponderante, que ya saben nuestros amigos quién es, América Móvil, Telmex, porque tenía que dar cobertura en muchas regiones, que son más de 5 millones de tías, Federico, que no se están conectando todavía. ¿Qué opinan ustedes? Y se los pregunto así abierta y cándidamente porque lo estoy recordando ahora, que el gobierno federal tiene un proyecto de llevar internet a través de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Hay incluso ya una infraestructura que está llevando chips y que está tratando de que llegue las telecomunicaciones a esa zona alejada, en donde no llegó el preponderante, que desde mi perspectiva debería ser tema de revisión de la concesión de América Móvil, y le mando saludos a todos mis amigos de América Móvil, que siempre estamos pendientes de su información. Pero hay un tema que pudiera cruzarse ahí, Nuhat y Federico, de el gobierno entrando a un mercado, tratando de crecer ahí, y por otro lado cobrando costos del espectro altos que generarían pues que los operadores cobraran más para compensar sus márgenes, y la verdad aquí creo que lo que ha pasado es que hay costos contenidos, que los operadores no han incrementado los precios como quisieran, pues porque de alguna manera sí se estaba presentando la competencia, pero ahora, si hay salida de jugadores, podría haber menos jugadores, pero está el gobierno. Es decir, la ecuación en un tablero de ajedrez, y ustedes que son estrategas, ¿cómo ven, pregunta directa, la participación de CFE en el mercado de telecomunicaciones, y si eso pudiera ser un condimento para el tema de una controversia en el marco del TEMEC? Sí, en el tema de CFE, Telecom, Internet para Todos, es un tema que se puede ver de distintos puntos de vista. Lo que genera un poco de duda es si realmente el Estado es el mejor capacitado para prestar servicios de telecomunicaciones, cuando precisamente vemos que las tecnologías pues, van avanzando a pasos agigantados, y si el Estado, cuando fue la privatización y la liberalización del sector en los 90s, y la nueva ley, la entonces Ley Federal de Telecomunicaciones de 95, y precisamente se pasó de una empresa estatal, Telmex, se privatizó y empezó la competencia, si realmente el Estado es el idóneo para prestar este tipo de servicios. Y viendo un poco lo que pasa en otros países, no necesariamente el Estado es el mejor administrador de bienes ni proveedor de servicios, máxime cuando estamos hablando de servicios que van cambiando de forma dramática por el avance de la tecnología. Entonces, creo que es loable que el Estado quiera incrementar
el acceso a Internet, sobre todo en aquellas zonas donde no exista cobertura, pero no existe cierta claridad de cómo lo están realmente haciendo, cuál es el plan de negocios que están siguiendo, cuáles van a ser los siguientes pasos, un horizonte de mediano a largo plazo de cuál es realmente lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que el tema de cobertura social, como lo señalabas, es un tema que puede atacarse desde distintos puntos de vista y se podrían establecer, por ejemplo, ciertos compromisos de cobertura precisamente cuando existan licitaciones del espectro que sean medibles, que sean fácilmente verificables y generar otras estructuras y no necesariamente siempre recurrir al Estado para poder acceder a los servicios. Y volviendo a lo que decía, si los precios del espectro hubieran estado más bajo, el propio sector privado actualmente que está prestando servicios hubiera podido llegar a 5 millones de mexicanos más. Entonces, ¿cuál es la mejor vía? Yo creo que se debe hacer un análisis. Yo soy un poco escéptico de que necesariamente tengamos que voltear al Estado a ver que ellos nos den Internet cuando existen otros mecanismos dentro de la experiencia internacional que pudieran utilizarse y uno de ellos es precisamente bajar los precios del espectro, ¿no? Entonces, creo que debe verse con cuidado y debe de aterrizarse bien qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo CFE Telecom en Internet, que haya un poco más de transparencia y visibilidad de qué es hacia el futuro sus planes de negocio. Gracias, Federico. Nuhat. Pues bueno, yo nada más complementando lo que bien refiere Federico, me parece que en un tema de competitividad, de cumplimiento internacional, de los compromisos que hemos adquirido además internacionalmente, pero sobre todo de una estrategia de Estado para la generación de valor, del bienestar, pues me parece muy importante ese trabajo en equipo, ¿no? Y como dicen por ahí, buscar que generemos mejores y mayores resultados a través del mismo. Yo creo que buscando las mejores condiciones, pues tendremos una inversión mayor, ¿no? De una inversión tanto pública como privada mayor, tendremos a los mejores y mayores consumidores, porque tendremos al cliente satisfecho, por así llamarlo, crearemos, por supuesto, empresas competitivas y también, por supuesto, la autoridad del gobierno pues estará cumpliendo con estos estándares y con esta búsqueda del bienestar social, ¿no? Entonces, por eso hablaba, y lo repito ahora, de generar esa sola agenda por México, de trabajar en conjunto entre ciudadanía, autoridades, organizaciones, porque me parece que es la mejor forma de la generación de este valor, ¿no? Yo creo que aquí es un contexto que trastoca derechos humanos, que trastoca obviamente a todas las personas sin importar la edad o la condición, y además pues trastoca, por supuesto, un entorno internacional de competitividad. Entonces, creo que con todas estas aristas, pues será importante tener un México mejor conectado, ¿no? Y por supuesto que sea seguro, ahí va la parte también de ciberseguridad precisamente en todos estos temas, pero creo que yendo paso a paso y trabajando de la mano, sin duda, pues lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Nuhat, por tu apertura, por tu disponibilidad para hablar sobre este tema que es apasionante. La última pregunta y ya nos vamos, tenemos un minutito, pero me gustaría preguntarles, porque yo admiro profundamente a los abogados de su nivel que van por la negociación, por la comunicación, por los acuerdos. Pregunta directa y me pueden decir sí, no. ¿Habría posibilidad, Nuhat, Federico, de que en el marco de estas decisiones se pudiera hacer un compromiso frente al gobierno federal, ahora que necesitamos tanto las telecomunicaciones por el nearshoring, como decía Federico, de un compromiso de inversión a cambio de reducir costo del espectro y todos ganamos? Yo creo que sí, totalmente. Esa podría ser una fórmula, totalmente, que puedas decir, acredítame estas inversiones, wow, para que yo no necesariamente tenga que pagar
o contra el pago de los derechos, ¿no? Esa sería una fórmula que pudiera funcionar. Habrá que verla bien, pero sí, la respuesta es sí. Bien, bien. Yo te diría, a ver, digo, esta decisión, por supuesto, no depende ni de Federico ni mía, pero yo sí creo que les digo, que en este trabajo en equipo, pues todos podemos apostarle, ¿no? Y no dudaría que las empresas dijeran, oye, pues sí, yo a lo mejor adquiero mayor espacio radioeléctrico, sí me generan estas condiciones, porque al final, pues es una forma de ganar. Muy bien. Nuhat, Federico, gracias, de verdad fue una plática excelente. Una disculpa si a veces no manejo tan bien este sector porque es complicado. Mis respetos para los compañeros que cubren telecomunicaciones con una verdadera, de verdad son maestros. Y bueno, yo cierro, y lo digo yo, con un comentario que me llega de verdad muy fuerte. ¿Cómo es posible que en algunas zonas llegue un operador de servicio satelital que es dueño de empresas como Tesla, que quiera ofrecernos internet por 8,000 pesos al mes? Entonces, hay personas que lo pueden pagar y necesitamos mejores servicios porque tenemos servicios competitivos en este momento que generan empleo, que generan desarrollo, hay empresas comprometidas, entonces creo que es una cuestión de negociar. Gracias, Nuhat y Federico, por estar en Economía Social, tu casa, y pues para venir a platicar con toda la audiencia. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, el gusto es nuestro. Gracias igualmente, un placer. Gracias, Nuhat, Federico, muchas gracias por estar aquí. Amigos, pues soy Claudia Villegas, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan dado algo de su tiempo para entender qué está pasando con el sector de telecomunicaciones, que nos dimos la oportunidad de escuchar a los abogados de las empresas, porque solo escuchándolos, solo entendiendo qué está pasando con este sector, vamos a tener más información, pensamiento crítico, información de aquí y de allá. Ya saben, así se forman los buenos textos periodísticos, pero también las buenas conversaciones. Dice Regarrí, excelente charla. Dice Edgar Santamaría, que no esté diciendo mentiras, que los 8,000 es por la compra del equipo, la mensualidad es de 1,100, lo de Elon Musk, de todas maneras se me hace caro. Excelente programa, muchas felicidades, dice José Antonio Ramírez. Alejandro Figueroa dice agenda, jajaja. Bueno, nosotros en Economía Social, la agenda es la social, amigos. Gracias por estar aquí, vamos a leer todos sus comentarios. Gracias por el like. Nos vamos a los comentarios en el YouTube, en el canal. Lolita Dalbert, gracias por estar otra vez con nosotros desde Utah. Recuerden, Economía Social existe gracias a su apoyo. No dejen de darnos like, de recomendarnos. Y bueno, pues nosotros nos vemos el jueves para un programa más de Economía Social. Tendremos y seguiremos con el análisis del presupuesto. Regarí, muchas felicidades como siempre, muchas gracias Rega por estar aquí, y pues me despido porque tenemos que dejarle la estafeta al maestro Julio Hernández Astillero, que sigue comentando e interpretando todo lo que pasa con la política. Yo no me lo pierdo, y por favor regálenos sus likes y recomiéndenos. Claudia Villegas, Economía Social, Revista Fortuna, gracias a todo el equipo de Astillero. Me despido, muy buenas noches, descansen, que hace falta.